Hágale nomás. Ya. Entonces vamos a hablar sobre generalidades de neurología. Primero, el sistema nervioso central es diferente del autónomo porque es en el cual yo genero una decisión o genero almacenamiento de cierta información a nivel neuronal. ¿Ya? No está claro exactamente cómo nosotros creamos la memoria, pero se cree que es por acumulación de neurotransmisores en áreas específicas del cerebro. Si el cerebro tiene una área específica que cada parte la realiza. Entonces, yo tengo neuronas hiperdesarrolladas que pueden acumular gran cantidad de neurotransmisores y neuronas con menor desarrollo. Por eso es que primera cosa, y como les dice el libro, el cerebro tiene tres niveles con relación a sus neuronas. Un nivel cortical, un nivel subcortical o mesencefálico y un nivel medular. ¿Ya? A las neuronas les llega información a través de potenciales de acción. Lo que quiere decir es que para yo generar un conocimiento, una memoria, un proceso, un procedimiento, cualquier acto en mi vida, yo tengo que haber generado un potencial de acción. ¿Ya? Y los potenciales de acción que se generan por lo general en el sistema nervioso o nacen en receptores periféricos de señales o nacen en la corteza superior. Les pongo un ejemplo. Para poder ver, los haces de luz tienen que golpear receptores. ¿Cuáles son los receptores de visión? Conos. Los conos Y bastones. y los bastones. Entonces, la luz golpea un cono y un bastón y estos tendrán que producir un potencial de acción que viaja por el nervio óptico hacia la cintilla óptica, hipocampo y hacia la neurona occipital de la corteza occipital. La neurona de la corteza occipital me dice qué veo y la neurona del hipocampo me hace entender lo que veo. Es decir, la una me dice que eso es rojo y la otra que tiene unas características en forma cilíndrica, con un tubo, etc. Y que eso es, y la del hipocampo me dice eso es un extinguidor que sirve para apagar el fuego. ¿Ya? Para yo haber generado ese conocimiento, no es que yo nazco y ya sé que esto es un extinguidor, pues. Alguien tuvo que enseñarme y decirme, verás, esto es un extinguidor que bota dióxido de carbono para apagar y ahogar el fuego. No es que generé un conocimiento solo porque ya lo vi, ya sé qué es y qué hace. Falso. ¿Ya? Quiere decir que para yo generar conocimiento tendré que recibir siempre estímulos externos. Por eso el niño en su desarrollo aprende comiendo las cosas, año de edad. Segundo, agarrando las cosas. Tercero, apoyándose sobre las cosas, tercer año de edad. Cuarto año de edad, graficando o agarrando las cosas. Y quinto año de edad, utilizando las cosas. Es decir, nosotros para desarrollar un procedimiento, nadie nace caminando. Nadie puede hacerse médico leyendo un día los 5 libros básicos de la medicina. Nadie. Yo les hago leer en un día Guyton, Schwartz, de obstetricia, cirugía, de Mendel, los 5 básicos de medicina, que son el de Harrison, Schwartz, la pediatría de Nelson, la ginecología y la fisiología. Pero no pueden ser médicos leyéndose 5 libros, tienen que pasar 6 años. Antes yo pasaba 8 años para poderme hacer médico. Porque tiene que ser un proceso experimental, tienen que enseñarme, tengo que aprender qué prescribir, qué recetar, por qué recetar. ¿Sí está claro? Es decir, la hiperestimulación de receptores externos hace que las neuronas hiperestimuladas aumenten en neurotransmisor, aumenten en tamaño y que las neuronas que están inactivas, que son muchas, también se activen. ¿Ya? Esto se llama almacenamiento y básicamente
El sistema nervioso, como los describe el libro, es un computador. Yo le meto información y lo único que hace el cerebro es almacenar en bytes. Nosotros almacenamos en neurotransmisores cerebrales y punto. Entre más neuronas activas tenga y más neurotransmisión tenga, mis conexiones son mayores. Eso quiere decir que si hago un procedimiento muchas veces y de manera repetitiva, ese grupo, ese cuerpo neuronal, o como ustedes van a presentar mañana, esas piscinas neuronales, adquieren muchísima información y rara vez se podrán equivocar. Y de ahí nace la especialidad médica. Si yo me hago cardiólogo y veo solo corazón durante 30 años de mi vida, la probabilidad de generar un error en un diagnóstico cardiológico es bajo sobre un médico general. Porque su capacidad de decisión, su razonamiento, su forma de interactuar con el paciente en un cardiólogo será mucho mayor frente a una arritmia vista por un médico general. Sí está claro, ¿verdad? No desmerecemos al médico general, pero probablemente el diagnóstico más certero puede ser el cardiólogo. ¿Sí está claro? Entonces, primera conclusión, el almacenamiento se da por estímulos constantes externos, que pueden ser auditivos, visuales, táctiles, olfatorios, gustatorios, motores, actitudinales, escribir, graficar. Y de ahí nace cómo yo aprendo. Hay gente que tiene que escribir lo que escucha para aprender. Hay gente que solo tiene que escuchar, hay gente que tiene que ver el video, hay gente que tiene que graficar. Mi forma de aprender era haciendo cuadros sinópticos y ejemplos matemáticos para aprenderme las cosas. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de aprender. Pero todos podemos generar procedimientos. Yo si no hacía un algoritmo de X cosa o un esquema no me acordaba las cosas. Pero mi hermano, por ejemplo, él si no transcribe lo que decía el profesor no se acordaba. Y a él le gustaba escribir y aprendía. Sí está claro, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte. Tres estamentos y procesos de almacenamiento. ¿Sí? Hay que crear un canal de YouTube. Sí, voy a crear un canal de YouTube. Los sobrinos. Sobrinos, dice. Yo les digo nada. Chaura, ¿no quieres? Es que la mía está más pesada. No. Pon las cosas, pon las cosas. Es que de todos lados tienes neuronas. Pero ¿cuáles neuronas almacenan mejor? Las corticales, las medulares también, pero ¿quiénes más? Las corticales, pero todas desarrollan un proceso. Por eso ustedes en el anterior semestre que vieron neuroanatomía les enseñaban que hay diferentes vías y todas las vías tienen un receptor, una neurona inferior, una neurona medial y una neurona superior. Todas las vías, la piramidal, la extrapiramidal, la termoalgésica, las millones de vías que vemos. ¿Sí? O sea, entonces, todos tienen un estamento, todos tienen una importancia. Si falta uno, habrá problemas. Entonces vamos avanzando en lo que dice el libro, vamos a explicarles. Las neuronas se comunican a través de sinapsis. ¿Ya? Ustedes ya vieron en el anterior semestre la sinapsis más estudiada a nivel del mundo. Es la unión neuromuscular. Todas las sinapsis hacen exactamente lo mismo.
un potencial de acción que viene de la neurona, viajando, llega acá y el neurotransmisor que está almacenado en una vesícula se mueve hacia la brecha sináptica. Paso 1, llegada del potencial de acción. Paso 2, se mueve la vesícula sináptica con el neurotransmisor. Paso 3, el potencial de acción que abrió los canales de sodio también abre los canales de calcio y la vesícula sináptica se une con la membrana de la hendidura sináptica. Paso 4, el neurotransmisor queda libre en la hendidura sináptica. Paso 5, el neurotransmisor busca su receptor, unión del neurotransmisor con el receptor postsináptico. ¿Sí? Paso 6, el receptor postsináptico se activa, llega el neurotransmisor aquí, se activa y se abren canales o segundos mensajeros. ¿Sí? ¿Qué son los segundos mensajeros? Ejemplo para ver. Para ver, el glutamato, que es un segundo mensajero, abre los canales de GMP cíclico, pasa el GMP cíclico y se abre el sodio. Y como es GMP, no gasta energía, por eso para ver no gastamos glucosa. Eso ya veremos. Ya, porque si no, imagínense lo que sería captar 10.000 millones de haces luminosos gastando energía. Seríamos primero flaquisísimos y segundo deberíamos estar comiendo todo el tiempo para poder ver. ¿Me canso? Ya. Sexto, segundo mensajero que activa canales iónicos. Cuando se activan canales iónicos, ¿qué le va a pasar a esta segunda neurona? Genera un potencial de acción. Esos son los 7 pasos en toda sinapsis. Cualquiera, la que ustedes quieran. Pónganle la de las sensaciones, dopamina. Pónganle la de la motricidad, serotonina. Pónganle la del movimiento muscular, acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué pasa después del potencial de acción? El octavo paso. El neurotransmisor jamás se pierde, se recicla. Por dos formas, se recicla completo o, por ejemplo, en la unión neuromuscular, la colinesterasa le fraccionaba en acetilcoenzima A y colina, y lo que reabsorbía era acetilcoenzima A para nuevamente formar acetilcolina. ¿Sí está claro? Octavo se llama reciclaje del neurotransmisor. Y esos son los 8 pasos de toda sinapsis. Sinapsis con neurotransmisión, por eso se les llama sinapsis química. Y las sinapsis químicas tienen 4 características. 1, toda sinapsis química es unidireccional. Jamás el receptor viene del postsináptico al presináptico. Siempre va el impulso del pre al post. Primera cosa. 2, son las más numerosas en la corteza, unidireccional. 3, son lentas, se demoran. Y 4, dependen de neurotransmisores. Si no hay neurotransmisor, no hay sinapsis. ¿Sí está claro? ¿Cuál de todas? ¿Las 8 o las 4? No, la sinapsis química. Las 4. Las características de una sinapsis química. 1, siempre es unidireccional. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor va de un lado a otro y se recicla. No puede jamás venir del post al pre. ¿Ya? Unidireccional. 2, hay muchas sinapsis químicas en la corteza cerebral. Son abundantes a nivel cortical. 3, son lentas. ¿Por qué? Porque dependen del potencial del neurotransmisor, de la actividad del segundo mensajero. ¿Ya? Y 4 son dependientes de neurotransmisores. Si no hay neurotransmisión, la sinapsis no funciona. ¿Qué es lo que entiendo?
De la vesícula sináptica se mueve hacia la membrana presináptica. A veces no hay segundos mensajeros. A veces no se abren directamente los iones. Pero casi la mayoría del cerebro en la corteza depende de segundos mensajeros. De hecho, el libro les pone ahí una capite, activación de segundos mensajeros, y ahí habla un montón, les hace un graficazo que está en la parte inferior del libro, en donde les ponen toda la forma como se activa el segundo mensajero, el receptor, cómo entra, porque es que en la práctica no es tan útil, excepto que se hagan neurocientistas. ¿Neuro qué? Neurocientistas, neurofisiólogos. No, gracias. ¿Ya? Pero es importante, claro, un segundo mensajero activa otra compuerta canal y genera un potencial. Sigue la neurotransmisor. Sí, por ejemplo, hay fármacos que actúan sobre los segundos mensajeros. Y si bloqueo la acción de un segundo mensajero, no se genera un potencial. Ejemplo, los nuevos antiepilépticos en las neuronas motoras. Si yo bloqueo los segundos mensajeros, las neuronas motoras, no hay actividad motora y la epilepsia disminuye. ¿La gabapentina puede usarse para eso? La gabapentina y todos los asociados al GABA activa, excitadores GABA, ya veremos, depende del tipo de neurotransmisor. Claro. ¿Y los antiepilépticos harían daño para la memoria? Depende del antiepiléptico. ¿Y el ácido valproico? Muy poco, porque ese es un inhibidor directo de los canales de sodio. El ácido valproico inhibe los canales de sodio de las postsinápticas motoras. Muy poco, muy poco. ¿Sí está claro, chicos? Es decir, sinapsis química es esta. Ahora sí, neurotransmisores que intervienen en la corteza motora, en la corteza central, millones. Neurotransmisores de la corteza central, a ver, díganme. Acetilcolina, motriz, motor. Dopamina, respuestas motoras. Dopamina es, respuestas sensitivas. Noradrenalina y adrenalina, respuestas excitatorias. Serotonina, respuestas del comportamiento y de la motricidad. ¿Y la oxitocina no era también? Tiroxina, hormonas. Tiroxina, histamina, bradicina, todas las que vieron. Estas son excitadoras. También hay neurotransmisores inhibitorios. GABA, como decían hace un rato. Si yo doy un fármaco similar al GABA, gabapentina, puede inhibir un dolor, si es que es un foco neuronal, si es de un nervio, generar sueño, dormir al sistema nervioso central. Sí está claro, ¿verdad? Otros fármacos inhibidores, las encefalinas, la encefalina 1, la encefalina 4, etc. Si está claro, el libro les pone ahí un cuadro de los neurotransmisores excitadores y de los neurotransmisores inhibidores. ¿Sí está claro? Recuerden, no vamos a hablar más que lo básico. Las neuronas se comunican a través de axones o dendritas. Los dos son iguales. Las dendritas tienen una peculiaridad que les voy a enseñar en este momento. ¿Sí está claro, chicos? Y quinta característica, por lo general, las sinapsis químicas son excitatorias, generan estímulos positivos, excitadores. ¿Sí? Generan estímulos excitatorios. Generan estímulos excitatorios, estímulos positivos. Vamos a partir las cosas. Gracias. Chao, doctor, gracias. Chao. Digamos, las químicas son las fáciles, las cagadas son las que vamos a ver ahorita. Bueno, lo que vamos a ver ahora, que es un poco más complejo, se llama sinapsis eléctrica.
La sinapsis eléctrica, como su nombre dice, genera potenciales de acción, genera electricidad. ¿Ya? Ustedes vieron en Fisio 1 que un nervio, una neurona, tiene un potencial de reposo promedio de menos 60 milivoltios. Y para despolarizarse, el potencial de reposo de menos 60 se activa y rápidamente se inactiva. Es un potencial en espiga. Eso vieron en el anterior semestre. Se abre el canal de sodio, se despolariza y después regresa a potasio a través de una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATP. Y la neurotransmisión me gasta energía, y por eso es que si yo estoy pensando, si estoy soñando, si estoy descansando, el consumo de glucosa neuronal es continuo, y el órgano que más consume glucosa y que demanda más flujo es el cerebro. Porque todo el tiempo estamos generando procedimientos con gasto de energía por esta sinapsis eléctrica. ¿Sí está claro? Muy bien. ¿Qué es una sinapsis eléctrica? Las neuronas tienen menos 60 milivoltios porque tienen sodio en su interior, muy poquito, potasio muy alto y cloro cero. ¿Ya? Cuando se abre un canal de sodio, ¿qué va a pasar? Aumenta la polaridad y se genera un potencial de acción y el potasio sale y genera una despolarización. ¿Sí está claro? Pero también una sinapsis eléctrica puede hacer que se abra solo el canal de cloro. Y si entra cloro, ¿qué ocurre con el potencial de reposo? Si entra un anión, se hace más negativo y puede alcanzar la electronegatividad que tenía una célula muscular cardíaca, menos 90 milivoltios. Cuando se hace más negativo, ¿cómo se llama eso en vez de despolarización? Se llama hiperpolarización. ¿Qué quiere decir? Que estas neuronas son capaces de generar estímulos excitatorios cuando se despolarizan y estímulos inhibitorios cuando se hiperpolarizan. ¿Qué quiero decir? Sinapsis eléctrica. Que una parte de la neurona puede despolarizarse, por ejemplo aquí, y el impulso positivo va por esta dendrita y por este axón, ¿sí? Y acá, como se permeabiliza el cloro, el impulso inhibitorio va por este axón y por esta dendrita. Por ende, la sinapsis eléctrica, a diferencia de la química, es multidireccional o bidireccional. Porque no es como la química, porque hay que llegar al neutralizador, pasar y activarse. Aquí puede activarse a cualquier lado. 1. ¿Sí está claro? 2. No dependen de segundos mensajeros, dependen directamente de potenciales de acción y canales aniónicos y catiónicos. Es decir, no hay actividad de segundo mensajero. Y como dependen solo de canales y no de un neurotransmisor, evidentemente son rápidas, extremadamente rápidas. ¿Sí está claro, chicos? Multidireccionales, potenciales de acción variados, estimulables, no estimulables o inhibitorias y extremadamente rápidas. Y 5 son abundantes y muy numerosas en las áreas periféricas y en las neuronas motoras bajas, en las neuronas bajas. O sea, son las que más abundan en la médula y en la periferia y en la parte mesencefálica sobre las corticales. Es decir, yo no pienso con la médula ni el mesencéfalo, pienso con el encéfalo. Para tomar una decisión, un juicio, un razonamiento, quien genera eso es el encéfalo, no la médula. La médula, ¿qué me ayuda? Que si yo me pincho con algo ahorita, por ejemplo en el pupito, me golpeo, me ayuda a retirar
rápidamente la pierna, o si me quemo con algo, me ayuda a retirar rápidamente la pierna del brazo. El estímulo queda más rápido. Porque la estimulación es rápida. Y puede ser excitatoria e inhibitoria. Les pongo ejemplos. Pongo un segmento de piel con varios receptores. ¿Ya? Vamos a suponer que es el dedo mediano, S7. ¿Ya? El receptor sensitivo de los dedos es el corpúsculo de Pacini. ¿Ya? C7 significa que va a ir por el nervio mediano hacia el plexo brachiocefálico anterior, o hacia la raíz anterior del plexo brachiocefálico, y va a ser sinapsis en C6 y C7, que son las primeras neuronas sensitivas que van a captar el dolor, área posterior. ¿Sí? ¿Se le cachan hasta ahí? ¿Ya? Entonces yo tengo un área en donde me acabo de pinchar. La aguja me pinchó esta parte de aquí y los receptores más externos no sufrieron dolor. ¿Ya? A mí me da dolor porque el receptor se deforma. El pinchazo le deforma el receptor. Cuando se deforma el receptor, se vuelve permeable al sodio. Y si se vuelve permeable el receptor al sodio, se produce un potencial de acción que viaja por el nervio mediano hacia C7. En C7 se encuentra con las primeras neuronas. ¿Sí está claro? Las neuronas que reciben los nervios de los receptores donde está el área del pinchazo tienen que generar estímulos excitatorios, es decir, hacerme sentir que me duele. Y las periféricas, que también se deforman porque se deforma todo el grupo, tienen que generar estímulos inhibitorios porque no me duele todo el trayecto cuando me pincho el dedo, el dedo, no me duele el brazo, me duele solo donde me pinché. ¿Sí me entienden? Y por eso es que, por ejemplo, en la sensibilidad nosotros usamos mucha sinapsis eléctrica y es rápida. ¿Sí? Y ya mañana nos presentarán los tipos de axones o los tipos de fibras nerviosas. Hay lentas, rápidas, muy rápidas. Y ya veremos qué característica usa cada una. La visión, ¿qué tendrán que ser las fibras? Súper rápidas. La audición, rápidas. El gusto, depende, entre muy lentas y lentas. Y el olfato, entre lentas y rápidas. El tacto y la sensibilidad, rápidas. ¿Sí está claro, chicos? Entonces, las sinapsis eléctricas tienen esta característica porque pueden despolarizarse, pueden hiperpolarizar y pueden transmitir el potencial de acción a otra de la misma manera. Y hasta ahí casi acabamos el capítulo con un par de cosas que les voy a explicar ahora. Puedes tener las dos, sí, claro. Una eléctrica que termine en una química. Ejemplo, dolor profundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te pongo una sensación de vibración tienes que sentir la vibración, pero además tienes que entender que ese movimiento es vibratorio. Y una sinapsis eléctrica te termina generando estimulando una sinapsis química arriba. ¿Sí está claro? Pueden estar interconectadas, sí, pero la única diferencia es que estas sí son bidireccionales. Cuando una eléctrica termina en una química, la cosa se vuelve una sola. Si una química desemboca en una eléctrica, de una puede divergerse. Y por eso mañana nos enseñarán divergencia de las señales y convergencia de las señales neuronales, que se basa en estas uniones entre eléctricas y químicas. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? Preguntas, ya para terminar y ponerles los ejemplos. Pregunta clásica del examen, estas preguntas, las hacemos en caso, es una pregunta siempre clásica. Nunca sale. Les pongo
una vía que tiene 3 sinapsis, una vía que tiene 6 sinapsis y una vía que tiene 16 sinapsis. No me digan cuál química eléctrica, whatever. Hay 16 sinapsis. En la una, en la otra hay 6, en la otra hay 3. ¿Sí está claro? Si yo deseo cuantificar no la velocidad del impulso, sino el efecto del impulso, es decir, si la magnitud, la eficacia del impulso eléctrico que generaron, ¿cuál de las tres creen que es más eficaz? ¿La que tiene 3, la que tiene 6 o la que tiene 16? La más grande. 3, la más corta. La más grande. Repito, estoy evaluando magnitud, potencia, eficacia del efecto, no velocidad. Creo que la de 16. Ahí podría usar eso de ejemplo de la sumación espacial. ¿Cómo? Ahí podría entrar lo que es la sumación espacial. Eso es sumación. Entonces sería la 16. Porque sería más espacio. No. Eso me lleva a lo nosotros. No, pero es sumación temporal, ¿no es temporal? temporal es tiempo. Eso es, Velocidad. ajá, ese es Esto espacial. es espacial, cantidad. Obvio, la respuesta en el es mismo lugar. 16. ¿Por qué? Ahora los que exponen mañana esto ya nos adelantamos un poquito. ¿Por qué? Porque hay más superficie. Porque a mayor sinapsis, mayor superficie y mayor generación de potenciales de acción eléctricas. Lo que hace que la magnitud del potencial generado por el estímulo X sea mayor. ¿Sí está claro, chicos? Y ahí el libro les pone un gráfico del número de sinapsis que hay, y ahí se pone a delirar Gaiten como siempre. Ya. Pero si fuera por velocidad, Velocidad, más rápida las de 16 también, porque las sinapsis aceleran el potencial de acción. Sí. Las de 3 generan potenciales de acción cortos, por eso las de 3 se usan en los reflejos. Así que hay factores que aceleran la transmisión que mañana lo explicarán, que son los factores de los axones, los factores de las neuronas, de las características de la piscina neuronal, etc. Bueno, ¿sí está claro, chicos? Ya. Creo que me falta más. ¿Alguna cosita? Déjame ver algunas cosas. Ah, sí, esto me falta. Así me falta esta. Ya. Ya. Y lo que me falta explicarles es lo que se conoce como potencial de acción umbral. A ver, pregunta al pueblo. Tengo neuronas de dolor, ¿ya? A todos les voy a dar un martillazo en la espalda, ¿ya? En el omóplato. Pero el paciente 1 tiene un potencial umbral de las neuronas de su omóplato, es decir, de las neuronas de C5, C6 de su omóplato en menos 40. El Agustín tiene en menos 60 y el Parce tiene en menos 90. ¿Y el reposo Yo cuál? les hago una pregunta. ¿A cuál de los 3 pacientes con el mismo estímulo, con la misma intensidad, les va a doler más? Le va a doler más. Le va a doler más. ¿Y el umbral dónde? ¿El reposo dónde es? ¿Cuál es? Potencial de acción de reposo, 40, 60 y 90. Ahora les hago una pregunta en reversa para El de ver si 40 se alcanzan. demora más en que le duela. ¿Qué paciente es más fácil despolarizar? El de 40. Correcto, ¿por qué? Porque casi está despolarizado. Le meten una gotita de sodio y este man, pum, expira. A este man tienen que echarle más sodio y a este tienen que echarle un cabanal de sodio. Sería de menos 90. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora les pongo un ejemplo con el estímulo. Para que un estímulo genere dolor y deforme, ¿cuál tuvo que recibir una mayor intensidad de estímulo? El de 90. Obvio. Obvio. ¿Sí está claro?
Es que más o menos así son las preguntas del examen, por eso estoy haciendo otra charla. Si yo les pongo en un caso 3 pacientes con diferencias en el potencial de reposo, a los que les he hecho el mismo estímulo, y les pregunto, ¿a qué paciente le duele más? La respuesta es al que tiene menos potencial de acción. Porque necesitas menos estímulo para despolarizar. Esto se llama raza negra. Raza negra. 90 milivoltios significa que tengo que frente a un estímulo generar más fuerza. Esto es raza blanca. Y indígenas, o sea, indígenas puros y raza hindú. ¿Ya? Y los mestizos, aquí. O sea, los que somos semirunas, semiblancos. ¿Sí está claro, chicos? Eso quiere decir que, ¿qué será más grave? ¿Asistir a un parto de una raza negra o un parto de una raza blanca? Una raza negra. Sí, Asistir al parto de una raza negra es crítico. De terror, corran, no atiendan, le ven negrita, corran. Busquen otro parto. Ya les duele. A la gente de raza negra le duele mucho. A los blancos no. Y a los mestizos los duele más o menos. Eso se llama potencial umbral. Cada uno de nosotros han oído en la casa, siempre hay la mamá que hace el comentario, es que a vos no te duele. O están con ahí y dicen, es que vos eres un angazo, puta, qué rosca que eres, ¿cómo aguantas el dolor? No es que eres rosca, tu potencial de acción umbral es menor. Se puede acostumbrar. Eso, ¿y qué pasa? Eso ya veremos en el laboratorio, algo ya vimos en el laboratorio el día miércoles. Yo puedo generar acostumbramiento y mañana nos enseñarán, se llama adaptación del receptor. El receptor se puede adaptar y puede hacerle súper negativo y no sentir dolor. Ejemplo, un fakir sobre una cama de clavos. Se adapta a que acostarse sobre los clavos no le dé el dolor. ¿Y por qué eso que pasa con las razas? Porque es genético también. Ah, sí. Sí. Por eso cuando han visto un fakir negro, nunca. Los fakires son Son los que hindús. Es que se acuestan así en las camas de púas, loco. Nunca he visto un fakir. Y la de Ni en la tele, no hay tele en Colombia. Solo hay LSN. Caracol también. puras LSN y novelas. Caracol. Puras novelas. Puras novelas. El cartel. Pon atención. El cartel y Pablo Escobar. Mucho le dolían al pobre. Ya está claro, chicos. Es decir, por ejemplo, dicen que hay pacientes que dicen, doctor, es que soy súper bueno para el dolor, no me duele nada, no me manda antiinflamatorios. Siempre no me duele. Hay gente que le hacen una mini drenaje de absceso y está, doctor, me duele. Eso es por diferencias de potencial umbral. Sí está claro. ¿Puedo hacer que una persona se adapte al potencial umbral? Claro. Por eso un negro en esclavitud no sentía dolor cuando se les castigaba. Porque lograban tolerancia. Pero eso ya tiene otras cosas que ver. Ejemplo, cuando ustedes tienen un queloide, ¿qué pasa con la sensibilidad de ese nivel? Se pierde. ¿Por qué? Porque se deforman y se rompen los receptores. El potencial umbral se vuelve hipernegativo. Pierde la sensibilidad dolorosa, más bien tengo una disestesia. Tengo una sensación anómala. Se muere, estos chicos son súper grandes. Gravísimo, es un síndrome de Manzano. Esta dibuja otra vez, ¿no? ¿Qué les haces, doctor? Pero ¿y cuando les hacen dormir así? No es grave, esos niños es muy grave porque en su desarrollo llegan a tener más de 20 o 30 fracturas, quemaduras. Pero ¿y pueden llegar hasta su umbral? No, nunca, si
si no tienes la capacidad de receptar o de percibir las percepciones para tu desarrollo psicomotriz, esos niños hacen retardo mental. ¿Hacen qué, perdón? Retardo mental. Porque no sienten que están armando un rompecabezas. No sienten que están pintando. No sienten. Pero hay una No sienten que ha enfermedad. corrido un esfero. ¿Cómo desarrollas intelecto si es que no sientes lo que Y tienes nunca va a que hacer? cambiar. No, y son congénitos, son tatuajes. O sea, es crítico que aprenda de niño. De grande ya Es no crítico que puede. aprenda de niña, pero si el trastorno es congénito, no puede ser nada, son niños de verdad. Ahí teníamos en Ecuador un par de gemelitos con eso. Pero no, creo que lo que se refería a Cami era que hay personas que nacen, bueno, no sé si sea adquirido o que nazcan con eso, pero que no sienten dolor, o sea, ante estímulos no sienten dolor. Ah, sí, claro, es que eso tiene potenciales normales bajos, eso es congénito. Pero un estímulo intenso sí te siente. Si no, ¿cómo desarrollas conocimiento? Y también hay algunos que adaptan los receptores, ejemplo, personas que frente a un estímulo continuo pueden generar adaptación, por ejemplo, a las cosquillas. Pues hay gente que le hace, puta, le metes el clavo en la axila, puta, ni se inmuta, y hay unos que solo ya le acercas el dedo y... ¿Sí o A lo no? CrossFit. ¿Sí o no? Eso es potencial umbral, eso es potencial umbral. ¿Qué quiere decir? Hay gente que adaptó sus receptores axilares a no sentir sensibilidad al movimiento, y hay otros que sí, lo tienen muy sensible. Pregunta, ¿por qué cuando una persona se auto hace los pies no es lo mismo que cuando No te da, pues, porque estás estimulando vos tu corteza motora, ¿cómo vas a volver a estimular? Pero no sería porque hay unos estímulos, o sea, ya no sería como una reacción. No es estímulo, porque tú generas un potencial inhibidor. Pero si cierro los Tú ojos. mismo mueves tu brazo para estimular y no puedes estimular. Háganse cosquillas, ¿no? ¿Cómo? Se ¿Cómo te ríe. vas a hacer cosquillas? Se hace así y se ríe. Pársela ya. Otra cosa pueden autohacerse. ¿Cuántos se pueden autohacer? Pregúntale por qué dicen que los que tienen cosquillas son celosos. Doctor, Qué vergüenza. doc. Muy dañados.